Saludos, buenas tardes, buenas noches, donde estemos conectados en este mundo cibernético y que la pandemia pues, nos ha traído a este mundo tecnológico que ha tenido también sus beneficios, porque así nos conectamos de cualquier lugar, a cualquier hora, y podemos compartir las experiencias académicas, esto como un proceso de aprendizaje de la vida universitaria. Estamos ya prestos a iniciar la conferencia que nos va a ofrecer el doctor Eduardo Juárez Valero, oficiado esta conferencia por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, específicamente la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales que dirige el señor Joel Gardo Vélez, y también por la Fundación Ortega Marañón, que la dirige la doctora Yukiko, no sé si lo pronuncio bien, Okazaki. Vamos, sí, gracias. Pues vamos a dar algunas instrucciones de la metodología de cómo vamos a participar y a desarrollarse la conferencia. En primer lugar, el profesor doctor Eduardo Juárez estará al menos entre 45 y 50 minutos haciendo su exposición, y luego tendremos un espacio, puede ser de 25 o 30 minutos, según Joel también nos indique, para dialogar sobre los temas que nos ha llamado la atención, y también para hacer las preguntas oportunas y específicas sobre el tema que se va a trabajar esta tarde. También les anunciamos, para aquellos que así lo deseen, esta conferencia está siendo grabada, por lo tanto, una vez ya estamos aquí presente a través de este medio cibernético, estamos dando permiso pues para usar las imágenes, ya que luego se va a hacer público en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Si usted no desea salir en la grabación, pues la recomendación es que apague la cámara y nos acompañe escuchando a todos los que vamos a dialogar en esta conferencia. Espero pues que no tengamos problemas con la conexión principal, ya todo está listo y iniciamos nuestra presentación. El doctor Eduardo Juárez Valero es doctor en Geografía e Historia, profesor de Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro del Grupo de Investigación Transparencia en Unidades de Información y del Grupo de Investigación de Libros de Ciencia Política en la Edad Media, profesor de la Fundación Ortega Marañón, profesor titular de Cultura y Civilización Españolas en el programa de la Universidad de Oregón, subdirector y profesor de Paleografía y Diplomática del curso de Archivística del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, la UNED, profesor tutor del máster La España Contemporánea en el Contexto Internacional del Departamento de Historia Contemporánea en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, profesor del curso Conservación Preventiva de Documentos, Libros y Material Gráfico del Instituto Universitario General Gutiérrez UNED, profesor también de la asignatura Mundo Contemporáneo en el grado de Seguridad de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, profesor de Estructuras de Inteligencia
en el Máster de Inteligencia de la INISEC, así como director de la Escuela Internacional del Doctorado de la misma institución. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Minnesota, Departamento de Español y de Estudios Portugueses en el año 2017 y ha publicado varias obras que tratan sobre algunos de los títulos. Voy a presentar aquí: Camino de Jofá en el 2009, el diario de Joromín Tapias en el 2017. En el año pasado, 2019, ha publicado Crónicas de un Real Sitio, artículos, y eso no estaba en mi libro de historia del espionaje, que suena interesante esa obra. Es colaborador de Radio Nacional de España desde el año 2014. También colabora en los diarios El Adelantado de Segovia y El Día de Segovia. Autor también de la revista Historia de National Geographic y de la revista Adiós Cultural, y ha sido galardonado con el premio Diego de Colmenares en el año 2015. En el año diciembre del 2012 fue nombrado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Ildefonso cronista oficial del Real Sitio, y en abril del año 2015 miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso el Espinar. Con ustedes, Eduardo, que nos acompaña con este tema que nos fascina, el Camino de Santiago, persiguiendo las estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias primero por la presentación tan extensa, ¿no? La verdad es que uno a veces piensa que debe enviar un currículum más pequeñito, ¿no? Porque eso no es más que trabajo, en definitiva, ¿no? Y uno intenta ser básicamente un investigador y un profesor, ¿no? Pero muchas gracias, por supuesto, a la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico y, por supuesto, a la Fundación Ortega Marañón por darme la oportunidad, ¿no? De poder dirigirme a todos ustedes y compartir tanto mi experiencia personal como profesional en torno al Camino de Santiago. Yo creo que para empezar la ponencia lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que puedan, bueno, yo creo que ya están viéndolo, para que puedan disfrutar de este PowerPoint que he creado. Bueno, aquel que lo quiera o lo necesite o quiera repasar todas las imágenes o esquemas que van a aparecer en este PowerPoint, no tiene más que pedírselo al doctor Joel, porque digo que lo tiene, que se lo envié en el pasado, yo creo que fue ayer, para que lo pusiera a disposición de todos los participantes en este seminario, en esta ponencia, conferencia en torno al Camino de Santiago. Bueno, pues yo creo que sin más voy a empezar ya, ¿no? este viaje. Intentaré no acelerarme demasiado para controlar el tiempo y que pueda compartir con todos ustedes cada una de las imágenes y diapositivas que he seleccionado en la estructura para comprender esta presentación sobre el Camino de Santiago, ¿no? Para empezar, el título, Persiguiendo las estrellas. Aquí es lo que parece que estamos. La mayoría de las fotografías son tomadas por un servidor, más este señor que aparece en la fotografía, que es mi amigo Juan José Bellete, con el que recorro desde hace casi 10 años el Camino de Santiago de forma continuada y sin ningún tipo de miedo, ¿no? Hacia lo que pueda sucedernos, puesto que siempre hemos pensado que el apóstol nos anda protegiendo allá donde vamos, ¿no? Bueno, pues Persiguiendo las estrellas básicamente es el hilo conductor de esta ponencia,
puesto que uno cuando pone el pie en el Camino de Santiago, pues lo primero que hace es buscar una estrella a la que seguir, ¿no? Aquí tienen uno de los hitos que van de los miles de hitos que recorren todos los caminos existentes y catalogados por la península ibérica, incluso por Europa, que conducen al camino, que conducen a la tumba del apóstol Santiago y más allá, que conducen hasta el final del camino, que no es la tumba del apóstol Santiago, sino que es el cabo de Finisterre, el fin del mundo, el Finisterrarum, para aquellos peregrinos medievales. Bueno, pues desde el primer momento en el que uno pone un pie sobre el camino, no hace otra cosa más que perseguir estrellas, ¿no? Bueno, pues aquí he elegido esta fotografía para empezar con el punto kilométrico con 6 unos, ¿no? Puesto que el Camino de Santiago es una experiencia básicamente individual. Es decir, aunque vayas con muchas más personas, el Camino de Santiago lo afronta uno desde la soledad, desde la necesidad de búsqueda y persecución, en este caso, de la tumba del apóstol. Cada uno con sus propios intereses. Y yo creo que como punto de partida debemos tener presente que no nos diferencia nada de aquellos primeros peregrinos en el siglo IX que caminaban desde Oviedo. Vayan a saber ustedes las condiciones en que lo hicieron con respecto a nosotros, que lo hacemos perfectamente pertrechados, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas dudas, tenemos las mismas dificultades y caminamos con la misma esperanza que hace 1200, 1300 años casi, ¿no? Bueno, para empezar en la conferencia presente, este viaje por el Camino de Santiago, lo primero es plantearnos el origen de este caminar, ¿no? La historia y el origen de este caminar. Voy a plantearlo desde dos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista claramente tradicional, asociado a esa tradición jacobea, que se constituye en un momento determinado de la historia, y toda la serie de ideas y tradiciones que explican la presencia del apóstol Santiago en la península ibérica y el porqué de la aparición de su tumba en el año 813 después de Cristo, ¿no? Pero sobre todo el intentar disociar esos dos mundos, el histórico-científico del tradicional, ¿no? Que afortunadamente o desgraciadamente, no sabría qué decir, qué adverbio utilizar, no pueden llegar a separarse del todo, ¿no? Como veremos en unos momentos. En fin, como les decía, lo primero es fundamentar el cómo aparece el cuerpo del apóstol Santiago. En el año 813 se descubre un cadáver, una tumba con un cadáver de un hombre decapitado, con unas características de pertenecer, de ser un lugar singular, específico, y estar asociado a una tradición que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Bueno, ¿qué dice la tradición cristiana? ¿Qué nos cuenta? El apóstol Santiago murió en Palestina durante el reinado del rey de Judea, Herodes Agripa I. Es degollado, decapitado, ¿no? Como aparece en este famoso cuadro, en esta famosa representación de la muerte del apóstol Santiago, de Santiago el Mayor, pintado por Juan Fernández Navarrete, o Navarrete el Mudo, que es como se le conoce, este cuadro que está alojado en el Escorial, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. De hecho, es uno de los cuadros que fue pintado ex profeso para ser ubicado allí, en tan fantástico lugar, ¿no? En él aparecen, bueno, pues todas las tradiciones en torno al apóstol Santiago. El apóstol Santiago aparece, bueno, martirizado, degollado, es un mártir de la Iglesia cristiana, del catolicismo, por supuesto es uno de los apóstoles de Jesucristo, es el símbolo evidentemente del Camino de Santiago. Aquí podemos ver en esta representación, podemos ver los símbolos del caminante, el sombrero, la concha y el bastón, que los tienen, yo creo, aquí, exactamente donde se ven, pero al fondo también aparece la asociación del apóstol Santiago con la lucha eterna o permanente entre lo cristiano y lo musulmán, desarrollada en la península ibérica durante prácticamente 7 siglos, ¿no? Casi 8 siglos, ¿no? Que es la aparición del apóstol Santiago en la famosa y mítica batalla de Clavijo, donde el rey Ramiro I
fue auxiliado por el propio apóstol para poder sobrevivir a un cerco de las tropas del Emirato de Córdoba, ¿no? De las tropas andalusíes, ¿no? Razón por la cual el apóstol Santiago se convirtió en el patrón del reino asturleonés, del reino de León, y desde allí posteriormente, ya con la explosión del Camino de Santiago y del peregrinar hacia la tumba del apóstol, se convirtió en el patrón del Estado español, de la nación española, incluido Portugal. Es decir, en toda la península ibérica hay una gran y profunda devoción al apóstol Santiago. El simbolismo es yo creo que fácilmente comprensible, ¿no? Por tantos años de tradición y de unión. El apóstol Santiago, por tanto, muere en Palestina. La tradición cristiana que se desarrolla específicamente a partir del año 813 nos explica que después de su muerte, dos de sus pupilos lo robaron el cuerpo y lo trasladaron a Hispania, lo trasladaron a la península ibérica. Bueno, a partir de aquí ya la tradición funciona en base al localismo propio de la península ibérica, ¿no? Donde cada lugar, cada pequeño trozo de la península tiene su propia unión o se arroga la posibilidad de que Santiago fuese traído por alguna de aquellas zonas, ¿no? Básicamente asumimos dentro de la tradición jacobea como factibles dos posibilidades, ¿no? Que viniera en aquel barco a través de la ría de Arousa, donde confluyen los ríos Sar y Ulla, o bien que viniese a través de Muxía, que es otra de las ciudades con una tradición jacobea más importante, muy próxima a Finisterre, por apenas 25 kilómetros de Finisterre, en la llamada Costa de la Muerte, donde se sigue manteniendo esa tradición asociada de forma directa al Camino de Santiago. ¿Por qué Santiago viene a la península ibérica? Bueno, pues la explicación que esta explicación surge posteriormente, después de la aparición del cuerpo en el año 813, como vengo diciendo. Bueno, surge la idea de que el apóstol Santiago vino a la península ibérica después del Pentecostés, vino a traer la palabra de Cristo a estas tierras tan alejadas de Palestina, ¿no? Y sus pupilos, sus ayudantes, desarrollaron en las principales ciudades de aquella Hispania, pues la liturgia del cristianismo, extendiéndola por toda la península. Bueno, son todo tradiciones, como he dicho, que surgen a partir del año 814. Esto nos dice la tradición cristiana. Hay multitud de representaciones artísticas, de pinturas, de frescos, de obras de arte que tratan de relatar el momento en el que el apóstol Santiago es traído a la península ibérica. Aquí podemos ver cómo dos de sus asistentes, de sus ayudantes, de sus alumnos transportan el cuerpo de Santiago y lo van trasladando hacia el lugar concreto donde fue hallado con posterioridad el cuerpo en la tumba, ¿no? De lo que hoy en día es el corazón de Santiago de Compostela, ¿no? En Muxía siguen explicándonos que estas piedras que ven son la parte constitutiva de aquella barca de piedra milagrosa, aquella barca de piedra en la que también llegó a inspirarse Saramago, el premio Nobel, en uno de sus libros más famosos para describir la península ibérica, ¿no? La barca de piedra, el barco de piedra que nos transporta a todos, ¿no? Bueno, pues esa barca de piedra son estos restos que ven aquí en el promontorio de Muxía, donde se sigue diciendo y venerando la llegada del apóstol Santiago en un barco de piedra traído por ángeles, ¿no? Esa es otra de las versiones tradicionales y que los peregrinos, bueno, cada vez que digo una versión o una idea o aludo a la tradición cristiana, estoy describiendo lugares de visita de los peregrinos durante los últimos 1000 años, ¿no? Es decir, en Muxía han estado viniendo peregrinos visitando estas piedras, tocándolas. De hecho,
junto a estas piedras hay una de las basílicas más veneradas por los pescadores gallegos, que es Santa María del Mar, en Muxía, que es una pequeña capilla preciosa en un lugar increíble, por cierto, que desgraciadamente sufrió un incendio terrible hace como 3 o 4 años, pero que ya está otra vez reconformada y lista para ser visitada. Siempre esa vocación hacia el mar de los gallegos, de los españoles, de los portugueses, asociada a la llegada de Santiago por este lugar, ¿no? Aquí tenemos otra representación, ya obviamente son representaciones de, como están viendo, del siglo XV, cuando ya el Camino de Santiago, la peregrinación a Santiago se ha convertido en una realidad tremenda, ¿no? Y reconocido por el papado como una de las peregrinaciones básicas y principales de la cristiandad, ¿no? Por tanto, aquí ya aparecen pues, los dos seguidores de Santiago, los dos ayudantes, Atanasio y Teodoro, trasladando el cuerpo desde su llegada a través de bien Muxía, bien la ría de Arousa, hasta Iria Flavia, los alrededores de Iria Flavia, donde fue sepultado el cuerpo, ¿no? Bueno, esta es la tradición en función al proceso o al momento de descubrimiento del cuerpo. Esto, como he dicho hace un momento, se produjo en el año 813 después de Cristo, en las cercanías de aquel reino asturiano que estaba en fase de constitución, sometido al empuje de Al-Ándalus, del emirato musulmán de capital cordobesa, dependiente de, ya no de Damasco, sino más bien independiente del emirato, puesto ya se había producido en el Islam la escisión, la ruptura del califato de Damasco, de los Umayya. Ya eran los abasíes de Bagdad los que dirigían los designios del Islam. Entonces esa ruptura generó aquella entidad política tan poderosa en el occidente europeo. Bueno, pues en ese momento está constituyéndose el reino Astur-Leonés, todavía reino asturiano, ¿no? Bueno, pues el rey Alfonso II es el que empieza a constituir la idea de que, o digamos que da fe de que acaba de ser descubierta la tumba del apóstol. La tradición, y en este caso sí es histórica, aquí ya unimos la leyenda o la tradición cristiana con el argumento histórico. En el año 813 sí que tenemos argumentado, especialmente a través del primer documento básico y esencial sobre el Camino de Santiago, que es el Codex Calixtinus, ¿no? Compilado, desarrollado en torno al año 1140. Bueno, pues lo que se nos cuenta es que un eremita, ni siquiera un monje, un eremita llamado Peio o Pelayo, observó en aquel lugar, en un lugar concreto, en las cercanías de Iria Flavia, en las cercanías de donde está ahora Santiago de Compostela, una serie de luces que veía que se movían en torno a un lugar concreto. Él fue allí, dio aviso al obispo Teodomiro. Teodomiro era obispo de la diócesis de Iria Flavia, que es una de las ciudades romanas, una de las ciudades que habían constituido los romanos siglos anteriormente, quiero decir, en esa zona para gestionar todo el tráfico comercial de la costa portuguesa hacia un camino del que ahora hablaré. Bueno, pues rápidamente se movió hasta aquel lugar para constatar lo que estaba pasando en ese montículo, donde aquellas luces les indicaban que algo estaba pasando, que fuese algo singular y especial estaba ocurriendo en aquel paraje. Bueno, el caso es que entraron allí y encontraron la tumba, como he dicho, de una tumba rica, una tumba importante, dentro de la cual había los restos de un hombre decapitado que tenía la cabeza entre las piernas, y rápidamente asociaron aquel hallazgo al cuerpo del apóstol Santiago el Mayor. Desde ese momento que el obispo Teodomiro asume que es el apóstol Santiago lo que ha encontrado, el rey Alfonso XII le da veracidad
y le da importancia. De hecho, se considera al rey Alfonso II de Asturias el primero de los peregrinos de Santiago, porque fue desde Oviedo hasta la tumba para ver si era el apóstol, en realidad lo que habían hallado. Bueno, este es el momento clave del inicio, del origen del Camino de Santiago, la búsqueda, el encuentro del hallazgo de la tumba del apóstol. De modo que en el año 813 es cuando empieza realmente el Camino de Santiago, en el momento en que es descubierto el cuerpo y es constatado que se trata del apóstol. Por tanto, ya empiezan a caminar. Y como les he dicho, en primer lugar, el rey de Asturias, con todo su séquito y obviamente todos aquellos cristianos de los alrededores que quedaron sorprendidos ante la información que les iba llegando. Siempre pensemos que estamos hablando del siglo IX, ¿no? Es decir, la capacidad de transmitir la información era bastante reducida, ¿no? Bien, desde ese momento, por tanto, empieza este maravilloso peregrinar en la búsqueda de la tumba del apóstol Santiago. Y como todo lo que ocurre en la península ibérica por lo general es bastante raro, empezamos el camino por el final, es decir, empezamos el camino por la constitución de los templos en torno a la tumba del apóstol, ¿no? El primero, entendemos que el primero de esos edificios fue una iglesia, una pequeña capilla muy poco pretenciosa, es decir, sencilla, humilde, construida durante el reinado de Alfonso II. Obviamente es un rey muy poco poderoso, es un rey, el reino astur-leonés, el reino asturiano en estos momentos es un reino que está a la defensiva, protegiéndose de los avances del Islam o sobre todo intentando sobrevivir a un Islam muy poderoso en la península ibérica. Por tanto, entendemos que la primera de las iglesias era bastante diminuta, ¿no? Un pequeño templo, un edificio muy humilde en torno a la tumba que empezó a recibir a los primeros peregrinos ya a partir del año 815. Ya creemos que es posible que ya hubiera un tráfico, una frecuencia de visitas a la tumba del apóstol. Este es el edificio que es destruido varias veces. No pensemos que la evolución del edificio, aquí tenemos más o menos la planta del edificio en el año 1211, que son más de 300 años después del momento en que hemos empezado a hablar. También el Islam prácticamente ha claudicado en estas fechas, apenas un año después de este momento en el que estamos viendo la Basílica de Santiago de Compostela, la Catedral de Santiago de Compostela. Los musulmanes son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa y empieza el repliegue final del Islam hasta quedar reducido al Reino de Granada, ¿no? En cualquier caso, entre ese momento anterior que hemos visto y el actual, sufrió bastantes destrucciones. En torno al año 1000, Almanzor, el hachib de Ixen II, hizo varias de sus cabalgadas, de sus campañas hasta Santiago, destruyendo la catedral, una de las veces robando las campanas y llevándoselas a Córdoba, ¿no? Para fundirlas. De modo que en este momento que ya es el momento en que empieza la época dorada, el gran apogeo del Camino de Santiago, el primer gran apogeo del Camino de Santiago, pues la catedral tiene este aspecto más o menos que podían ver. Hoy en día esto no existe realmente. Básicamente el edificio ha ido avanzando, la plaza principal sigue siendo la plaza del Obradoiro, es por donde llegaban los peregrinos y entraban por estas escaleras y atravesaban esta puerta donde está el famoso pórtico de la gloria del maestro Mateo, que es una de las obras de arte más espectaculares que uno puede visitar, ¿no? Digamos que era el colofón perfecto para este peregrinar. Además, la catedral, bueno, podríamos dedicar solo una conferencia a hablar de la Catedral de Santiago y cómo este peregrinar, este flujo constante de peregrinos transformó el arte gótico hasta obligar a crear un pasillo que rodeara el altar para que los peregrinos pudieran moverse y no alterar la liturgia propia de la iglesia, ¿no? Esa girola, ese deambulatorio que se constituye en la Catedral de Santiago por primera vez en la cristiandad, en su iglesia, hoy en
en día es frecuente en todas las catedrales del mundo. Tienen ese pasillo, esa nave que rodea el altar mayor para que pueda haber un flujo de visitantes sin que interrumpa el proceso, cualquiera de las liturgias que se estén desarrollando dentro de la catedral. Bueno, esta es una imagen ya posterior, diríamos que de los siglos XV, XVI, en la que ya vemos cómo la ciudad va creciendo, cómo la catedral va teniendo un aspecto, digamos, más, yo diría más descomunal, porque la catedral de Santiago de Compostela, que aquí ya tenemos estas fotografías de, bueno, esta fotografía creo que la hice yo, bueno, pues es un edificio que yo creo absolutamente significativo desde el punto de vista del arte cristiano, un interior gótico increíble con reminiscencias románicas en un exterior barroco brutal, ¿no? Yo creo que la mole de la Catedral de Santiago hace un efecto de atracción tremenda. Cuando uno está en las últimas etapas, en la última etapa de su peregrinar, siempre ve al fondo el camino del camino, ve la catedral. De hecho, los últimos kilómetros no hay señales, no hay monolitos, no hay flechas amarillas, no hay nada. Uno tiene que guiarse por el sentir, tiene que ver la catedral y caminar hacia ella, empujado por el final del camino, ¿no? Es una de las sensaciones más increíbles que uno puede experimentar. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque si no se me acaba el tiempo rápido. Desde el punto de vista histórico, ¿qué decimos? Decimos, bueno, ¿qué es esto del peregrinar? ¿Por qué los cristianos empiezan a peregrinar? Claramente es una influencia provocada por la eclosión del Islam en el siglo VII y luego su conexión con Europa a partir del siglo VIII. La idea de que todo buen musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca, esa idea del sacrificio, el ir a un lugar para purificar tu creencia, purificar tu fe, yo creo que la captó rápidamente el cristianismo, ¿no? Constituyendo la misma idea de las peregrinaciones mayores, solo que en lugar de ser un hajj, como dicen los musulmanes, en realidad estamos hablando de muchas más peregrinaciones, principalmente tres son las grandes peregrinaciones que el cristianismo va a asumir. Una es la peregrinación, evidentemente, a Tierra Santa, al lugar donde murió y fue enterrado Cristo. La segunda es a Roma, donde murió y fue enterrado el apóstol Pedro y luego San Pablo posteriormente. Y finalmente la tercera gran peregrinación, desde el año 1140, como les diré ahora, es el Camino de Santiago, ¿no? ¿Por qué en términos históricos entendemos que en el año 813 aparece el apóstol Santiago? Bueno, pues aparece evidentemente por la necesidad inherente de aquel pequeño reino cristiano, el único que se había constituido tras la llegada de los musulmanes, consolidar un territorio asociándolo a la fe. Es decir, hay que defender el territorio porque Dios nos ha dado una señal de que debemos seguir luchando, de que debemos seguir esforzándonos por mantener el territorio. Y esa fue la señal, es la aparición de la tumba del apóstol. Pueden encontrar en bibliografía, al final hablaré de la bibliografía si me da tiempo, pueden encontrar multitud de artículos acerca de la historicidad del hallazgo del apóstol Santiago. Ha habido excavaciones arqueológicas, ha habido estudios. La tumba del apóstol, la tumba es de aquella época. Es de aquella época. Es decir, es en torno al siglo I después de Cristo. Algunos historiadores han apuntado que podría ser la tumba de Prisciliano por la riqueza de aquel enterramiento. De hecho, el nombre de la ciudad incluso está en entredicho siempre, en debate, ¿no? En controversia, si se refiere a compositum, que en latín significa cementerio, por ser un cementerio tradicional y de gran importancia en la zona. De hecho, excavaciones actuales han demostrado que hay incluso enterramientos previos a la llegada de los romanos. Yo suelo decir a mis estudiantes que los lugares sagrados siempre lo han sido. Es decir, nadie encuentra un lugar y dice, este es un lugar sagrado. Es decir, se van superponiendo la fe.
No sé por qué, no tengo explicación para ello, pero los lugares sagrados mantienen esa sacralidad a lo largo de la historia y desde luego Compostela es uno de esos lugares. Para otros, el nombre Compostela deriva de campo de estrellas, por aquellas estrellas que vio Pelayo el ermitaño y que dio lugar al descubrimiento de la tumba del apóstol. En cualquier caso, la aparición del apóstol daba un argumento al rey de Asturias para consolidar su preeminencia dentro de la cristiandad en la península ibérica y también daba un argumento para el resto de cristianos del mundo para venir y apoyar y sustentar esa defensa de lo cristiano dentro del abrumador dominio, como están viendo, del territorio por parte de los musulmanes, ¿no? Alfonso II era un rey no demasiado poderoso, su reino, él era el 9º rey de Asturias, ¿no? De hecho, el sucesor suyo, que es Ramiro I, es aquel que el apóstol Santiago le salva en la famosa y probablemente mítica batalla de Clavijo, que hemos visto al empezar esta conferencia, ¿no? Por tanto, el rey Alfonso II, el Casto, que es como se llama, bueno, o como lo llamamos, básicamente, digamos que construye históricamente, políticamente, desde un punto de vista político, la idea del apóstol, la presencia del apóstol, como un argumento para defender el territorio ante el poder y la avalancha de lo musulmán en la península ibérica. El caso es que después de estos años de esfuerzo y de demostración y de divulgación de la aparición del apóstol, nace el primer camino, que es un camino cortito, lo llamamos el camino primitivo, sigue existiendo, se puede hacer, es un camino que va desde la misma catedral de Oviedo y llega hasta la tumba del apóstol. Todos los caminos terminan en la tumba del apóstol, empalmando, uniéndose al camino francés, como están viendo yo creo que a partir de Melide ya está unido al camino francés, que es el principal. Pero esta idea de ir caminando en etapas, de peregrinar, empieza en este camino primitivo, desde Oviedo hasta Santiago de Compostela, hasta la catedral, hasta la tumba del apóstol. Es un camino por montañas que, bueno, en fin, a quien le guste la montaña, de verdad, el camino primitivo es el primero que debe hacer, ¿no? Porque es el primer camino de todos los caminos que existen para llegar a Santiago. Estos caminos hay que enmarcarlos en las rutas desarrolladas por los romanos por toda Europa, por la península ibérica, evidentemente, caminos para el movimiento de tropas, pero sobre todo para el movimiento de mercancías y el flujo comercial, el movimiento de aquellos factores económicos que determinaban el poder real del Imperio Romano. En el norte de España, justo donde se origina este camino, aquella zona dominada por los cristianos, pues aquí pueden ver cómo el camino primitivo enlazaría por aquí, y desde aquí estamos viendo ya esta gran calzada romana, esta gran vía romana comercial, la vía de Astúrica Augusta hasta Burdeos, comunicaba, va a ser el corazón donde se constituya el principal de los caminos seguidos por los peregrinos, que es el que ya conocemos como camino francés, que es el camino básico para ir hasta Santiago de Compostela, unos 840, 850 kilómetros, fácilmente caminables en, yo diría, entre 25 y 30 días, ¿no? Es lo normal que se suele gastar, ¿no? Por mucho que el Codex Calistinus diga 13 etapas, ¿no? Cada una de estas etapas que están viendo, que ven nombres de pueblos, de ciudades, son paradas asociadas al Camino de Santiago, no hoy, asociadas ya desde el siglo XI, gran cantidad de ellas, y en el siglo XII con la publicación, no evidentemente, sino con la transcripción del Codex Calixtinus, ya van viéndose estas etapas, estos lugares por donde los peregrinos deben detenerse. Y al calor de este camino van surgiendo multitud de lugares, de albergues, de espacios gobernados y gestionados por la Iglesia Católica, por las diferentes diócesis y jurisdicciones eclesiásticas, para que los peregrinos pudieran llegar
hasta llegar a término en su peregrinar. Esos albergues, hoteles, esos descansos del peregrino los llamamos hospitales, ¿no? Yo sé que cuando digo el camino está repleto de hospitales, uno rápidamente piensa en algo malo, en que ¿por qué tiene que haber tantos hospitales? ¿Qué les ocurre a los peregrinos en su caminar? Bueno, hospital, hóspites, es un lugar donde se aloja a la gente, es un albergue para viajeros. Estos son fantásticos, muchos de ellos son increíbles, siguen siendo hospitales que aceptan peregrinos. Uno puede dormir en un albergue oficial, público, gestionado por cualquiera de las autonomías o de las diputaciones y ayuntamientos por los que cruza el camino, o puede ir a albergues privados, o puede ir a los hospitales tradicionales, como por ejemplo este, en el que me alojé yo el año 2014, en la maravillosa población de Sobrado de los Monjes. Bueno, población, es una población constituida en torno a un monasterio gigantesco donde cuya función esencial es acoger a los peregrinos desde hace más de 600 años, ¿no? Entonces, uno duerme dentro del claustro, de uno de los dos claustros que tiene este monasterio increíble, y bueno, es un ejemplo de lo que eran los hospitales, ¿no? De lo que utilizaban los peregrinos, de lo que la Iglesia ponía al servicio de los peregrinos, ¿no? Porque no nos olvidemos que el argumento político corresponde a los reyes, a la monarquía, pero el soporte del Camino de Santiago correspondía a la Iglesia Católica. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con lo que significa hacer el Camino de Santiago. Como ya les he dicho, el año 1140 está la avalancha de peregrinos de toda Europa que caminan hacia Santiago, que el papado lo convierte en una de las peregrinaciones mayores de la cristiandad. Como ya he dicho antes, además de ir a Roma e ir a Jerusalén, pues la tercera gran peregrinación es ir a Santiago de Compostela. El beneficio por esta peregrinación, como por las anteriores, es la indulgencia, ¿no? La indulgencia que recibe cada cristiano cuando llega llega a término del camino. En el caso de Santiago y su peregrinación, cuando el año que peregrinas es un año santo, como va a ocurrir al año que viene, es decir, aquellos años que el día 25 de julio es domingo, porque 25 de julio es el día que celebramos el patronazgo de Santiago Apóstol, pues cada año que el 25 de julio es domingo es un año santo. Y si en ese año, a lo largo de todo ese año, cumples con el peregrinar, recibes indulgencia plenaria, ¿no? Lo cual, en una sociedad actual totalmente descreída, perdón, que bebo para no secarme, en una sociedad totalmente descreída puede significar poco, pero en un pasado lejano donde el espíritu cristiano era la esencia básica de la sociedad occidental, pues una indulgencia plenaria era un billete al paraíso. Entonces, todo el mundo cumplía con ello, ¿no? En 1140 es cuando se escribe el Codex Calistinus, a veces asociado a un autor francés que se llama Aymeric Picot, que ha sido desacreditado recientemente en varios estudios, demostrándose que, aunque aparezca su nombre en el Codex Calistinus, realmente no lo escribió él, ¿no? Sino que pudo compilar una parte. Bueno, ya son cuestiones de bibliofilia que creo que no quiero redundar en ellas, ¿no? Para no volverme demasiado pedante, diría yo, en torno a las fuentes y a los argumentos bibliográficos, ¿no? La protección del peregrinar, que es muy importante. Peregrinar es complicado, y más en aquellos siglos medievales, ¿no? Provocó la creación de una orden militar, que es la Orden de Santiago. Aquí ven el pendón de la Orden de Santiago, constituida ese mismo año. A la vez que se crea la peregrinación mayor, se constituye la peregrinación mayor, también se constituye la Orden de Santiago, cuyo único objetivo era proteger
a los peregrinos en su caminar hacia la tumba del apóstol. Del mismo modo que las otras órdenes militares, ya fueran los hospitalarios, la orden de los hospitalarios de San Juan, de los caballeros teutónicos, la orden del Temple, tan famosa, ¿verdad?, por la literatura y el cine, su objetivo era proteger a los peregrinos que caminaban hacia Tierra Santa, ¿no? Bueno, el caso, como les decía, es que a partir de 1140 ya hasta finales de la Edad Media hay una plétora de caminos que conducen a Santiago. A mí me gusta decir a todas las personas con las que hablo, que he hablado con cientos de personas por el caminar, por este caminar tan maravilloso, que estos son los caminos de Santiago que están reconocidos como tales. El principal, que es el que ven en color azul, es el camino francés, es el que está declarado por UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, por tanto estará protegido mientras haya seres humanos en esta tierra, estará protegido el Camino de Santiago. Yo, como les decía, a mí me gusta decir sinceramente que el Camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa. Cuando uno abre la puerta de casa y pone un pie en el camino, que diría Tolkien, corre el peligro de empezar a andar hacia Santiago, ¿no? Incluso en Puerto Rico, en cualquiera de sus ciudades, allí donde estén todos ustedes, abran la puerta, pongan un pie en el camino, estoy seguro que están poniendo el pie en el Camino de Santiago, en la ruta del Camino de Puerto Rico, que conduce también a Santiago de Compostela, ¿no? Si se fijan, todos los caminos que están aquí señalados, todos confluyen hacia el francés y en un momento determinado acaban por unirse todos ellos. Todos los caminos se unen en la entrada a la catedral, pero la inmensa mayoría acaban siendo subsidiarios del camino francés. Pero todos ellos están marcados, todos ellos están señalizados, todos tienen guías, todos tienen albergues, hay hospitales, lugares para alojarse, para comer, para dormir, todos tienen iglesias, capillas, todos están asociados a un proceso de experiencia única e increíble que constituye el Camino de Santiago. El que les habla ha recorrido el camino francés, el camino del norte, que es el más largo, perdón, el camino de la costa, el camino del norte, el camino Sanabrés, que es este, el camino inglés, el camino de invierno, que es este de aquí, y el que me queda por hacer es el portugués, que lo voy a hacer el año que viene para ganarme la indulgencia plenaria, que creo que me la merezco. Entonces, seguiré andando desde Portugal, probablemente intentaré desde Lisboa y recorrer toda esa línea amarilla impresionante por el paraíso portugués para llegar hasta Santiago, ¿no? Bien, desde un punto de vista general, histórico, social, diría yo, el Camino de Santiago se convirtió ya desde el siglo X, se convierte en un canal de comunicación entre dos mundos, ¿no? Los peregrinos son un vehículo que transportan y que reciben todo tipo de información, todo tipo de regalos que sirven para desarrollar unas sociedades de un carácter digamos, singular en la historia de la humanidad, ¿no? El Camino de Santiago es el nexo de unión entre el mundo africano, el mundo asiático a través de Al-Ándalus, pero también el mundo clásico y el mundo europeo, la sociedad europea del medievo, ¿no? Hay un intercambio claramente cultural que desde el punto de vista de Al-Ándalus se refiere a la captura y a la atracción del mundo clásico que los musulmanes, los árabes, habían traído desde la antigua Grecia, desde el norte de Egipto, el norte de África, ese contacto que hay de universidades, de ciencia, de cultura, entra a través del Camino de Santiago y es devuelto a Europa. Y desde Europa llegan reformas, por ejemplo, reformas de carácter religioso, como es la reforma de Cluny de la Orden Benedictina. Posteriormente llegará también la reforma del Cister, pero también llega la conexión de los idiomas, la mezcla de las formas de hablar entre el castellano, que por cierto, origen del español, nace en las cercanías del Camino de Santiago, y el catalán, y el galego, el portugués, todos estos idiomas se van mezclando, se van confluyendo en ese caldo general de cultivo que es el Camino de Santiago, ¿no? Por este camino va a entrar el arte gótico.
El arte románico se desarrolla per se como una evolución de las artes y los desarrollos técnicos asociados a la Hispania visigoda, ¿no? Pero es a través del Camino de Santiago que aparece la revolución gótica. Es Cluny la que trae la revolución gótica. Ese aspecto de la Catedral de Santiago, con las torres, la nave central, la planta de cruz latina, todo eso viene a través del Camino de Santiago. Bueno, por tanto, este intercambio en que se convierte, digamos que enriquece profundamente a todos. Es un canal claramente simbiótico que yo creo que no se ha perdido casi 1200 años después de que se iniciara el camino. Bueno, el camino hoy, que ya voy a ir terminando para que podamos iniciar el debate, el camino hoy es una experiencia yo digo multipoliédrica, es decir, no es una única experiencia. El Camino de Santiago evidentemente sigue siendo una experiencia religiosa, es decir, es un caminar para los cristianos en busca de su fe, para conformar la fe del cristiano en ese duro caminar hasta llegar a la felicidad, al júbilo del abrazo al apóstol dentro de la catedral sobre la tumba del apóstol Santiago, ¿no? También es una experiencia indudablemente espiritual. No puede ser entendido el Camino de Santiago si no es como una actividad exclusivamente individual. Por muchos que vayamos juntos, siempre eres tú y el camino. ¿Cómo explicas el seguir caminando? Bueno, yo he caminado cerca de 200 kilómetros con los pies llenos de llagas. He caminado durante más de 8 horas bajo la lluvia. He caminado con una rotura muscular en el País Vasco, me rompí el sóleo y caminé 100 kilómetros hasta que ya no pude, bueno, hasta que mi compañero dijo al hospital, pero al hospital de verdad, no al de los peregrinos, ¿no? Es decir, ¿por qué sigues caminando? ¿Por qué? Tú puedes decir, yo no soy religioso, yo no soy creyente, pero sigues caminando. Sigues un paso más, ya queda menos, un día menos, un kilómetro menos, sigues andando. Esa búsqueda espiritual, esa búsqueda es lo que uno persigue en el Camino de Santiago. Y por supuesto es una aventura. No sabes dónde vas a comer ese día, no sabes si dormirás en el suelo, en un albergue, si encontrarás algún lugar, si podrás terminar ese día. Es una de las pocas aventuras que nos quedan hoy en día por experimentar en el mundo. Es una experiencia cultural. Cada ciudad, cada pueblo es diferente. Hay diferentes idiomas, costumbres, tradiciones, pero todos los peregrinos los llevan. Yo he estado con japoneses, coreanos, con chinos, estadounidenses, italianos, belgas, personas de todo el mundo. Y con todos me he comunicado. Con algunos, recuerdo con una chica coreana que no hablaba inglés ni español, pues bueno, hablábamos en inglés por signos, que suelo decir yo, ¿no? Hablábamos así de cualquier manera para poder entendernos. Una gran experiencia cultural. Por supuesto, es un viaje al turismo como protagonista de la experiencia turística, pero también para comprender la importancia y la relevancia que tiene el propio Camino de Santiago para el desarrollo económico de comarcas rurales deprimidas, cuyo turismo, cuya atracción turística se convierte en el motor básico y esencial de la vida de aquellas comunidades. Yo creo que el Camino de Santiago, su explotación turística es uno de los objetivos de estudio universitario, científico, desde el punto de vista de la explotación turística más interesantes que se pueden hacer en Europa, yo creo, ¿no? Bueno, qué decir de la experiencia gastronómica. No voy a poner esto mucho por si a alguno le apetece comer cualquiera de esta mezcla total de desarrollos, tipos, tipologías, diferentes comidas, carne, pescado, legumbres, vegetales, todo tipo de comida tiene cabida en el Camino de Santiago y cada 20 o 30 kilómetros el estilo gastronómico cambia del mismo modo que la forma de hablar, que la forma, que el paisaje, que como he dicho todo. Básicamente, y ya para ir terminando, no es más que, y es sobre todo, una experiencia humana. Porque uno en el Camino de Santiago tenga una motivación espiritual, religiosa, cultural, gastronómica, turística. En el Camino de Santiago uno lo que hace es conformar la humanidad que vive dentro de nosotros.
Básicamente el Camino de Santiago es un viaje exclusivamente destinado a descubrir lo humano que hay dentro de cada uno de nosotros, que a cada pie, a cada paso que damos, perdón, a cada metro que avanzamos, vamos conformándonos, ¿no? Yo creo que el Camino de Santiago es esa experiencia que todo ser humano debería tener hasta llegar a este monolito, a este hito que está en Finisterre, donde ya pueden leer ustedes 0,00 kilómetros, es el lugar donde termina el camino, donde termina en el fin de la tierra. Este lugar se llama Finisterre, en galego se dice Fisterra, Finisterre, que es el punto más occidental de Europa. Llegamos hasta allí y tradicionalmente se quemaban las ropas, se quemaba el calzado, porque ahí dejabas una vida y volvías completamente renovado, volvías siendo una mejor persona, una persona más profunda y más desarrollada, ¿no? Eso es lo que aportaba en ti el Camino de Santiago. Bueno, para terminar aquí un apéndice bibliográfico, les dejo una serie de lecturas, muchas de ellas son accesibles a través de las redes, están en sistemas abiertos de Open Science, que yo creo que pueden manejar. O sea, hay alguna película, he puesto la película The Way de Emilio Estevez, que yo creo que es muy recomendable, porque el shock del primer año que haces el camino está muy bien descrito en esa película. Y bueno, en fin, un poquito de créditos de todos los caminos que he ido haciendo a lo largo de mi vida y que aún no he terminado. Caminaré, les puedo asegurar, hasta que el camino termine. Y el camino, como solíamos decir y solemos decir cada vez que vamos allí, el camino nunca termina. Bueno, hasta aquí. Creo que he cumplido, no sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, he intentado cumplir los 40 minutos que hemos dicho, ¿no? 45, seguro que he hablado demasiado, pero bueno, hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Fray Carlos, tu micrófono. Buen camino. Así eso, buen camino, buen camino. Esa expresión es impresionante. Cuando empezamos el camino, yo lo comencé en Roncesvalles y en Burgos. Hasta allí llegué 12 días con una experiencia de verdad que, como Eduardo acaba de mencionar, una experiencia humana, una experiencia espiritual, religiosa y trascendental. Y siguiendo las estrellas, recuerdo una mañana que le dije a mi compañero dominico, yo me voy a levantar temprano a las 4 de la mañana, comencé el camino con aquella oscuridad de la madrugada, y cómo vas viendo, ¿no?, todo el cambio en tu propia vida en el camino. Así que es buena recomendación el año próximo, si todo anda bien con esta pandemia, hacer el camino, que aunque creo que ahora mismo hay todo un protocolo también, sí, ¿verdad? Sí, se puede. Y bueno, hay una pregunta, voy a darle primero espacio a la pregunta que nos comparte José Rodríguez. ¿Dónde está? Por aquí está. Él hace la siguiente pregunta. ¿Se puede inferir que en cierto aspecto el Camino de Santiago abona a las posteriores guerras de conquista de la península ibérica contra el reino musulmán? Bueno, yo diría que no. Yo diría que el Camino de Santiago creo que queda alejado básicamente de eso. El proceso de conquista o reconquista, como se dice en términos historiográficos, está más asociado a procesos de repoblación, de crecimientos demográficos, de desarrollo económico, de cambio de una tendencia que creo que es evidente, de hegemonía política, de ruptura y fractura del Islam español. El Camino de Santiago sigue funcionando, sigue existiendo más allá, alejado de este tipo de consecuencias bélicas, ¿no? De hecho,
yo creo que no existe una declaración de una pax, ¿no? Como la pax romana en torno al Camino de Santiago, pero sí es esa realidad, ¿no? No hay un ataque al Camino de Santiago. Básicamente la existencia de la creación de la Orden Militar de Santiago tiene que ver con los propios cristianos en sí, ¿no? Porque ¿cómo somos, no? Somos ángeles y demonios al mismo tiempo, y ya el Codex Calixtinus del siglo XII hablaba de las tropelías que se cometían contra los propios peregrinos, que eran asaltados, eran robados. Bueno, antes de esta conferencia hablábamos del famoso juego de la oca, ¿no? Que tiene que ver con el Camino de Santiago, ¿no? Donde la muerte está presente siempre en ese viaje y el peligro, ¿no? Al fin y al cabo no es más que una aventura, o sobre todo es una aventura, ¿no? Pero yo creo que no se puede decir que haya una relación directa entre el desarrollo y la consolidación del Camino de Santiago y la beligerancia entre cristianos y musulmanes, ¿no? Más bien entre el desarrollo cultural y la conexión entre dos diferentes mundos, yo lo orientaría hacia ese lugar. Y sobre el tema de Alfonso II de Asturias, se podría también ver que él estaba buscando apoyo, ¿no? Con una vez declarar el Camino de Santiago y la verdad, la tradición, la leyenda del cuerpo, que ese es otro tema que podemos trabajar, que él también estaba buscando beneficios para consolidar su reinado, ¿no? Indudablemente. Para empezar, el problema que tienen ellos, los cristianos en ese momento en la península ibérica, es que la sede primada católica en la península era la ciudad de Toledo. Y la ciudad de Toledo estaba dentro de Al-Ándalus, era una de las principales ciudades del Emirato Independiente de Córdoba, del Emirato Omeya, ¿no? Hasta el año 1086, que Alfonso VI de León y Castilla conquista la ciudad de Toledo, los cristianos han perdido su sede. Esto es otro de los problemas que tenía también la cristiandad respecto a Tierra Santa y que moviliza y provoca el desarrollo de las cruzadas, ¿no? Aunque ya creo que sería profundizar en otro tema mucho más complejo, ¿no? Como es el de la creación y el origen de las cruzadas. En cualquier caso, yo creo que sí, que Alfonso II necesita sobre todo el apoyo sobre todo más que el apoyo, el confirmar la preeminencia de la monarquía asturiana, que es en ciernes todavía, como un gran reino cristiano. De hecho, desde aquel momento, desde ese siglo IX, Asturias se convierte en el gran reino cristiano. No nos olvidemos que el reino de Asturias, en su posterior evolución, es la construcción de la corona de Castilla, que llegará a América, ¿no? A finales del siglo XV. Luego, el origen de ese reino está allí. Y la aparición del apóstol Santiago es más un argumento político que otra cosa desde el punto de vista de Alfonso II. Otra cosa es que, vuelvo a decirlo, más allá de la política está la creencia clara y evidente en una sociedad cristiana. Entonces, estas personas eran profundamente creyentes. Entonces, la seguridad de que aquello era la tumba del apóstol, que aquel cuerpo era Santiago el Mayor, pues tiene otra versión que tenemos que alejar de la política, aunque bueno, siempre es muy difícil separar la política de la religión, y más en España, ¿no? Sí, entonces ese tema de historia versus la tradición o la leyenda del mito del cuerpo, en la presentación hablas que hay trabajo arqueológico. Me pregunto si ha hecho trabajo forense sobre los restos, si es que queda restos en esa urna. Bueno, se han hecho estudios preliminares, pero a partir del año 88 creo que ya no se ha podido hacer básicamente nada. Aún así, como dije en la presentación, sí que se ha datado el cuerpo en torno al siglo I después de Cristo, con lo cual podría ser perfectamente Santiago. Las investigaciones forenses te van a decir como mucho la edad del cuerpo. Y eso está garantizado, que es en torno al siglo I después de Cristo. No van a ir más allá.
que era una persona de un rango social elevado. Algunos decían que era el famoso general romano, que era el famoso Prisciliano, decían, ¿no? Decían que era Prisciliano. Una tesis que yo creo que está totalmente dejada de lado. No hay manera de demostrar que no es Santiago, del mismo modo que no hay manera de demostrar que es Santiago, porque tampoco sabemos dónde está Santiago. Entonces, esto ya depende de cada uno. Yo les puedo asegurar que las 5 veces que he entrado en Santiago, yo he ido a la tumba del apóstol. Y las 5 veces que he abrazado la imagen, he abrazado la imagen de Santiago Apóstol encima en el ábside, encima de su tumba, ¿no? Y yo no soy especialmente creyente, pero esa es la sensación que tengo cuando hago el Camino de Santiago. Por tanto, yo creo que depende, como he dicho siempre, he dicho en la presentación, es un viaje individual, ¿no? Y espiritual. Por tanto, el argumento histórico tiene un límite, no podemos llegar, incluso el científico, no hay manera de demostrar lo contrario. Correcto, eso es así. Así que te vas a ganar las indulgencias del 2021. Seguro. Seguro que sí, espero que lo podamos hacer. Eh, entonces, vuelvo con lo de la parte arqueológica forense. No se sabe si ese cuerpo está degollado, está decapitado. Sí, está decapitado. Es decir, lo que sí se sabe es un cuerpo que es decapitado. Es decir, la tumba lo que era un cuerpo decapitado. La datación forense en torno al siglo I después de Cristo. Y como he dicho, de una persona de un nivel social elevado. Ya está, ese es el argumento que se puede... Y yo creo que es mucho ya decir esto, ¿no? No se puede afinar más. No se puede decir, no se puede dar un paso más allá. Lo suyo sería encontrar un documento o una inscripción. De hecho, se han encontrado inscripciones en las cercanías, en las excavaciones arqueológicas, en las cuales algunos han dicho, han interpretado, arqueólogos, no estoy hablando de un conocimiento desarrollado desde la fe, sino desde el análisis arqueológico, se han encontrado inscripciones que se interpretan como una Jacob, que es del torno al siglo I o II después de Cristo, y otra que pone Atanasio, que es el nombre de uno de los asistentes del apóstol Santiago, según la tradición católica. Otra cosa es que cuando el arqueólogo que lo ha analizado, bueno, siempre estamos en la misma. Yo puedo leer en lugar de Atanasio, Anastasio, ¿no? O puedo argumentar que no pone Jacob, sino que pone... Pero existen los estudios y existen las hipótesis que argumentan la existencia de tal tumba asociada a Santiago. De hecho, hoy en día los argumentos que hay son más favorables a que sea la tumba del apóstol Santiago a que no lo sea. De modo que, como siempre, todo en lo que se refiere al catolicismo, al cristianismo, todo se reduce finalmente a una cuestión de fe. Claro, sí. ¿No? Y el proceso de mentalidad, ¿no? Casi 1000 años, eso no va a cambiar tan fácil esa realidad. Por otro lado, se ha hablado, ¿no? Hay otros especialistas también que hablan de la aportación de Carlomagno a Bueno. este camino. Bueno, pues esos son franceses. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Estos son franceses, ¿no? Los franceses siempre van a ser ellos. Ellos saben que el centro del mundo, el umbilicus mundi, es París, incluso cuando no existía, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el Codex Calixtinus, que fue Carlomagno quien encontró el cuerpo del apóstol. ¿Por qué? Porque Alfonso II el Casto era rey de un terruño chiquitín acogotado por los musulmanes, y Carlomagno el año 800, es decir, 13 años antes del descubrimiento del cuerpo, del hallazgo, fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, católico, cristiano y apostólico, ¿no? Es decir, era el adalid del cristianismo frente, por un lado, a las hordas musulmanas y también a la avalancha de los infieles del este, véanse los eslavos y los magiares, ¿no? El argumento que dice esto es básicamente aquello. Y es lógicamente por una
un trasvase de relación política. Es decir, el emperador del cristianismo es Carlomagno, lo ha descubierto Alfonso XII, que se ha descubierto durante el reinado de Alfonso XII o en el territorio de Alfonso XII, le corresponde a Carlomagno como emperador los méritos, porque al fin y al cabo aquel rey le debe lealtad y vasallaje, ¿no? Luego te lo encuentras tú, pero no eres tú, soy yo que soy el que manda, que soy el que tiene la hegemonía política, el que debe asumir el hallazgo. Pero es básicamente en torno al Codex Calixtinus, que al fin y al cabo es un documento, una geografía en torno al Camino de Santiago, que lo más importante es el libro cuarto, donde aparecen la primera guía del Camino de Santiago, que es aquella descripción de las 13 etapas, de dónde se puede dormir, dónde se puede comer, es decir, lo que hoy mismo buscamos, que usamos internet para encontrar páginas web que nos digan dónde descansar, esa es la función del Codex Calixtinus. Y también en la información que utilizamos hoy en día hay mucha patraña y falsedad que nos dicen este lugar es bueno o está cerca y es mentira. Pues bueno, pues lo mismo el Codex Calixtinus. Sí. Y esa es la otra parte que queremos hablar de la aventura. Tú mismo la has tenido, varios de los que hemos hecho parte del camino también, ¿no? Ese dolor intenso, las ampollas en los pies, pero llega un momento de la aventura del camino que nos pasó a mi compañero y a mí cuando llegamos a Burgos, nos sentíamos mejor que nunca. Sí, increíble. Empezamos a preguntarnos, llegamos a Santiago, era el 12, empezamos 1 de julio y llegamos a Burgos el 12. Todo eso pues con una simbología que escogimos nosotros. Pero nos preguntan aquí cómo debemos de prepararnos para realizar esta aventura. Bueno, desde un punto de vista hay como 3 preparaciones, ¿no? Una es física, ¿no? La preparación física, hay que caminar, hay que tener en cuenta que vas a caminar una media de entre 20 y 30 kilómetros diarios, en torno a 18, 25 viene a ser lo normal. Por tanto, físicamente tienes que aguantar. Tienes que prepararte los materiales para poder andar, un calzado que no esté nuevo. Esto parece que aquí la señal no es muy buena. ¿Perdón? No, es que entró una persona que... Vale, perdona, digo, sí. Bueno, pues decía, ese tipo de ropa apropiada, desgastada, no inutilizable, pero sí, inutilizada, perdón, pero sí desgastada. Esa es la preparación del material, preparación física. Luego la preparación del recorrido, tener claro qué vas a hacer, cuántas etapas vas a desarrollar, hasta dónde quieres llegar y ser consecuente contigo mismo, es decir, porque los seres humanos tendemos a ser muy optimistas con lo que hacemos, ¿no? Aquí el ejemplo lo ponemos los españoles cuando decimos que hablamos inglés y decimos yo hablo muy bien inglés. Cuando un español dice eso es que puede decir hola y pedir una cerveza en un bar y poco más, ¿no? Eso es hablar muy bien inglés, ¿no? Pues la gente tiende a prepararse para el camino y decir, bueno, yo soy capaz de... Bueno, eso es lo que tú crees, luego la realidad es muy diferente. El camino no caminas por la playa, sino que hay muchas montañas, bosques, hay momentos en que va a llover, momentos en que va a hacer un calor insoportable, en el que vas a pasar sed, vas a pasar hambre y esto es real, ¿no? Por tanto, la tercera preparación básica es la anímica, ¿no? El encontrar esa fuerza en ti que te permita llegar a Santiago. Yo creo que todos tenemos momentos críticos en el Camino de Santiago, momentos de debilidad profunda. Yo creo que por eso los peregrinos asociaban siempre el caminar hacia Santiago a la propia experiencia que leían en las Escrituras de Cristo, tanto en su peregrinar por el desierto como en la propia pasión, siempre veían esta idea, ¿no?, de que la tentación estaba latente. Hoy en día uno no piensa que el diablo le va a intentar engañar, pero sí te puedes pensar que esas voces que oyes en tu interior de siéntate, no camines más, te duele los pies, te duele la espalda, esas ampollas son insoportables, es el diablo lo que te está diciendo, fracasa, no llegues al camino, llegues a término, Santiago no te va a esperar, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que haces? Yo siempre le preguntaba, siempre que teníamos un día malo,
que los tenemos muchas veces, que hace mucho frío, mucho calor, llueve, estamos muy cansados. Yo me di la vuelta y le digo a mi compañero, a mi compadre, Juan José, le digo, ¿por qué seguimos? Y él me dice, camina y calla. El silencio. Camina y calla. Esa es la realidad. Sí. Esa es bien importante, la preparación física y anímica, y también el proponerse un objetivo, ¿no? Claro. Además Eso que es sea real. lo interesante, ¿no? Como vemos también en la película The Way, eso sucede en la realidad cuando nos encontramos con todas las personas en el camino y vamos formando esos grupos, ¿no? Que se van dando cohesión y escuchamos por qué estás aquí, por qué vienes, por qué estás haciendo esto. Gente, como tú bien dices, que no son creyentes, pero recuerdo el chico alemán que se unió al camino y le preguntamos, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque la novia me dejó, ya no tengo novia. Y entonces, pues cada uno, ¿no? Hasta los de las chicas de Corea, los jóvenes de Japón, Sí, sí. un matrimonio y familia de Inglaterra, todos llevan una razón, ¿no? Un por qué ir al camino. Sí, la mayoría siempre, como he dicho en la presentación, lo que hace es buscarse a sí mismo. Yo creo que es la mejor manera de explicar qué significa hacer el Camino de Santiago, es buscarte a ti. Puedes tener cualquier excusa, que te ha dejado la novia, que lo habías pensado siempre, que es una promesa que has hecho, que eres creyente y quieres cumplir con la indulgencia, que no eres creyente y quieres ver si eres capaz, que todo el mundo dice que es muy divertido, que se conoce mucha gente, pero en el fondo lo que haces es buscarte a ti mismo. Yo creo que en los largos caminares, en bosques alucinantes, en puentes, ríos, junto al mar, absolutamente en silencio, caminando, escuchando tus propias pisadas, el respirar de tu compañero al lado, el ver las aves, el tener hambre y pensar, me muero de hambre, pero qué lugar más maravilloso, o no querría estar en ningún otro lugar en el mundo ahora mismo. Yo creo que es básicamente lo que buscas, ¿no? Yo he caminado con un irlandés, nos encontramos un irlandés perdido, un francés lesionado que lo tuvimos que llevar a hombros. Esa anécdota es muy bonita. Nos encontramos camino de Finisterre en un bosque a un chico francés que se llamaba Frédéric, que se había caído y se había provocado un esguince en un tobillo y lo acompañamos, lo llevamos entre nosotros, entre los dos, por el bosque hasta el pueblo más cercano. Y en el camino del bosque encontramos, empezamos a oír música. Yo decía, estamos teniendo una visión, porque no tiene otra explicación esto, ¿no? Y en el fondo del bosque, en un claro, había un joven tocando una gaita. Yo creo que es una de las experiencias más místicas de mi vida. A Frédéric le llevamos hasta el siguiente albergue durante 3 horas, alternándonos en acompañarlo, en soportar el peso. Y cuando llegamos a Finisterre, el día de irnos, él llegaba a Finisterre. Es decir, que a pesar del esguince con la pierna lesionada, consiguió llegar, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese abrazo final entre peregrinos que se encuentran al final del camino, que yo creo que es el lugar más bonito, es la mayor de las ganancias, ¿no? Por tanto, efectivamente, es todo una aventura. Sí, sí. Si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer otra pregunta. Es fascinante, ¿no? El Camino de Santiago, y lo interesante de la conferencia de Eduardo Juárez ha sido esa combinación, ¿no? Del aspecto científico académico y esta parte de aventura, de turismo, porque puedes encontrar de todo. La aventura sobre todo es necesaria en la vida, y en este tiempo de pandemia yo creo que se están abriendo, ¿verdad? Varios espacios de futuro próximo para uno lanzarse a hacer estas aventuras, porque es cierto lo que Eduardo menciona, y me imagino que aquí hay varias personas que hayan hecho también el camino, que hay aventura, hay momentos difíciles en el camino. A nosotros nos sucedió, porque hay de todo, ¿no? Nos dijeron, no, entreguen las mochilas, porque había un transporte, ¿no? Te dan servicios de todo, pero Sí, sí, sí. un daño total.
cuando nos dijeron, no, es en el centro, no fue más allá. Tuvimos que pasar 2 puentes más medievales para llegar a una montaña donde estaba el albergue. Aquel día fue terrible porque ya veníamos tan cansados que ver esa parte final de donde era el albergue original a donde nos habían llevado la mochila fue una cosa... Ese es uno de los peligros. Y Uno de ahí los dijimos, peligros. no, no vamos a entregar más las mochilas. Y Yo eso, nunca la entrego. Eso lo pone en el Codex Calixtinus, ¿eh? Uno de los consejos es no dejar nunca las pertenencias a extraños, que te las pueden quitar. eso puede pasar. Bueno, por mi parte, gracias Eduardo por tu presentación. Ha sido excelente, una tarde agradable. Ya aquí son las 4:30 de la tarde y ustedes están más o menos ya listos A las 9:30. Está empezando la noche ya. Joel. Fray Carlos, sí, solamente una última pregunta, por eso de acoger la que nos hicieron ahí al final, que nos dice que si es posible imaginar un camino post-COVID. Bueno, pues la estaba leyendo yo la pregunta también en el chat. Bueno, pues voy a decir 2 cosas respecto a eso. En el siglo XIV, el 50% aproximadamente, el 40% de la población de Europa pereció por la peste negra. El Camino de Santiago se siguió haciendo. Entre 1918 y 1920, con la famosa gripe, mal llamada española, la famosa gripe, que murieron 30 a 40 millones de personas en el mundo, se siguió haciendo el Camino de Santiago. Con la peste de Hong Kong entre los años finales de los años 60, que murieron entre 5 y 6 millones de habitantes en el mundo y en Europa, se siguió haciendo el Camino de Santiago. Yo creo que el Camino de Santiago es inmune a estas cosas, ¿no? Porque cuando un ser humano siente que debe hacer algo, en tu interior existe esa necesidad de llenar tu vida. Yo creo que no hay enfermedad, peste o gripe que pueda detener al peregrino. Así es. Y desde Puerto Rico tenemos el Camino de Santiago también. Recordadlo siempre eso, ¿eh? En la puerta de vuestra casa. Bueno, pues damos por terminada la conferencia. Gracias a todos los que sintonizaron, se conectaron con nosotros a la Fundación Ortega Marañón y a la Pontificia Universidad Católica y Eduardo Juárez por permitirnos tener este encuentro, un espacio relax, como decimos por acá, en medio de esta situación que estamos viviendo. Pues sí. Gracias, un placer para estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo, tu conocimiento y tu pasión en la tarde de hoy. Gracias también a Yukiko como directora de la Fundación Ortega Marañón, así también a Miguel que nos ha acompañado hoy. Gracias por su constante apoyo a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vale, y que sea hasta pronto. Seguro. Hasta luego. Gracias.